Hola, hola, ¿cómo están? Les saluda Amparo de Los Ángeles, su entrenadora mental. Hoy con un tema muy bueno, que es los virus mentales que nos tienen estancado en la pobreza. Vamos a ver 3 virus mentales que nos tienen de verdad bloqueados, estancados en la pobreza. Vamos a ver desde el primero. El primero es la necesidad de aprobación, en este caso de nuestros padres, porque nosotros desde muy pequeños nos acostumbramos a necesitar la aprobación, es decir, porque nos condicionaron. Por ejemplo, vamos a recordar que cuando éramos pequeños, nosotros lo que hacíamos es, si hacíamos algo bueno, papá o mamá nos premiaba. Y si hacíamos algo malo, papá o mamá nos castigaba. Entonces, ¿qué pasa con nosotros que estamos acostumbrados a que nos premien o nos castiguen por algo que nos han hecho? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros estamos acostumbrados a esta situación y entonces cuando somos adultos no podemos tomar decisiones propias porque siempre estamos, por ejemplo, preguntándole, en este caso si vivimos en pareja, ¿qué te parece? ¿Te gusta o no esta idea? Y no puedo tomar decisiones porque estoy siempre pidiendo la aprobación de la otra persona. Necesito que alguien más me diga que sí lo puedo hacer. Porque desde muy pequeñitos, como les digo, vinimos condicionados con esto de que tengo que pedir la aprobación de papá o mamá, si no, yo no puedo tomar ninguna decisión. Y esto a veces nos lleva a los extremos de ser personas, en este caso, dependientes de otra persona, nos lleva a ser personas que no podemos tomar decisiones propias por esta situación de que nos condicionaron. La otra, porque vamos a ir hablando de una en una, la otra es el miedo a que la creencia esta de que Dios quiere que seamos pobres. Tenemos esta creencia absurda y muy limitante de que Dios quiere que seamos pobres, pero esto va relacionado más bien con las creencias religiosas, con las creencias que nos han instalado, nos han programado en esta situación de que... Se va a caer. Perdón. Ahí creo que estamos bien. Lo siento. Creo que estamos ahí bien porque parece que se iba a caer. Muchísimas gracias, mil disculpas. Y entonces, en esta creencia, como les digo, de que Dios quiere que seamos pobres, es la peor creencia, la creencia más limitante que no nos deja avanzar y no nos deja lograr lo que tiene que ver, en este caso, con relación al dinero, de crecer, de evolucionar, de avanzar, de llegar a ser una persona rica, abundante y próspera por esta creencia limitante que es Dios quiere que seamos pobres. Y la otra son las historias personales, las historias familiares que hemos venido acarreando de generación en generación. Si mi abuela fue pobre por fidelidad, es que no, yo cómo voy a tener más dinero. Si mi abuela, mi papá, mi mamá fueron pobres, yo cómo. Entonces me da como culpa tener mucho dinero porque por fidelidad yo, como papá, mamá, mi abuelo, mi bisabuelo fue pobre, entonces yo siento como esta necesidad de ser fiel a las personas. Entonces llega el dinero a mí, a mi familiar, llega el dinero a mí, entonces por ser fiel a la familia, al familiar que alguna vez se quedó en quiebra, no sé, y tiene creencias como, por ejemplo, quebró el abuelo, imaginémonos tal vez porque no administraba bien el dinero, tenía mucho dinero y tal vez después se quedó en la bancarrota, y tenemos estos bloqueos de historias familiares. Entonces, vamos a analizar qué es lo que nos hacen en estas creencias. Hemos puesto 3, hay muchas, infinidad de creencias que nos estancan en esta situación para avanzar en el dinero, para ser abundante, rico, próspero. Sin embargo, no nos damos cuenta porque están en nuestro inconsciente. Recuerden
que la mente inconsciente es el 95% y el 5% es el consciente, es decir, yo quiero ser rica, abundante, próspera, sí, yo siempre digo eso, pero ¿y qué tal si dentro de nosotros está en la mente inconsciente, Dios quiere que sea pobre? O necesito la aprobación de algo más para poner un negocio, para no sé, hacer algo, necesito que alguien apruebe, por si no, no puedo hacerlo. O también una historia familiar que estoy repitiendo o que por fidelidad no puedo yo cambiar a ser diferente de esta persona. Entonces vamos a ver esto de la aprobación. Entonces llegan casos, por ejemplo, a consulta cuando dice, yo no puedo, o sea, no puedo tomar decisiones, o sea, si yo no voy donde mi mamá, tengo que contarle lo que sucede, es que no sé, es más fuerte que mí, necesito contarle a mamá, por ejemplo, algún inconveniente entre pareja, y se ha dado muchos casos de que, por ejemplo, dice, y he tenido muchos casos de que, porque yo le voy a contar lo que está sucediendo, mi mamá ha venido y hasta llegado el punto de que le ha pegado a mi pareja. Vamos a poner casos extremos que han venido a consulta y dice, porque yo le voy y le cuento a mi mamá, llegó un momento en que mamá tomó la decisión de lo que yo ni siquiera yo le podía tener esta actitud con mi pareja. Le conté algo a mamá y mamá vino y le pegó y le sacó, pero de la casa, en este caso a la pareja de la chica. Entonces, ¿qué sucede con estos casos? Es que necesito la aprobación de mamá, es que no puedo vivir si no le cuento a mamá lo que me pasa para que ella diga está bien o está mal. Imagínese lo que puede hacer en su vida esta necesidad. Muchísimas gracias a las personas que se están conectando. Lo que puede hacer en esta situación de esta chica que no puede hacer absolutamente nada si primero no conversa con mamá. Es decir, si primero no necesita la aprobación de mamá. Y entonces tiene tantos inconvenientes, porque después de esa situación el chico se fue, le dejó, tuvo otra relación y sigue en la misma situación de que como no puede estar sin la aprobación de mamá, sigue trayendo así estas situaciones tóxicas, estas situaciones de dependencia a los hombres de su vida, porque no tiene la decisión y la capacidad de decir, hoy decido yo qué es lo que voy a hacer con mi relación, qué es lo que voy a hacer en este momento con lo que me está sucediendo. La capacidad de decir, yo puedo decidir sin contarle a mamá lo que me está pasando, porque si voy y le cuento a mamá, se va a hacer más grande el caos y el lío, mientras que si yo tomo la decisión y me responsabilizo de la decisión que acabo de tomar, asumo mi responsabilidad, entonces ahí ya no pasa absolutamente nada y no voy a culpar tampoco, es que porque mi mamá hizo esto, es que mi mamá dijo esto, pero si usted es quien está permitiendo en este caso, y es decir, está siendo dependiente de en este caso de mamá, de esta persona, porque usted no puede tomar decisiones. Sin embargo, recuerden que esto está en el inconsciente. No lo hace conscientemente. Entonces es necesario limpiar estas creencias. Tenemos otra creencia que, como les decía, es esta. Muchísimas gracias por conectarse y recuerden compartir porque estos videos pueden aclararnos la mente, pueden ayudarnos a que una persona que escuche esto y diga, wow, yo estoy haciendo esto, yo estoy dependiendo de mamá, yo estoy necesitando la aprobación de mamá y por ende, como necesito la aprobación de mamá o de papá, traigo y soy dependiente de mi marido o de mi esposa, porque ya me he acostumbrado, me he condicionado a depender de otra persona. Entonces, comenten por favor, compartan por favor el video. Ahora vamos a esta creencia que es más fuerte, es una creencia muy, muy limitante que dice, Dios quiere que sea pobre, pero si hasta Jesús cuando nació fue un niño pobre, porque nos hemos quedado con la historia de que cuando nació Jesús nació en un portal de Belén.
en el portal de, es decir, nació tan pobre que no tenía ni para, no tenía ni para taparse, porque cuenta la historia de que tuvieron que sacarse el abrigo, como si lo que les cobijaba a papá y mamá, en ese caso María y José, para cobijarle al bebé, al niño divino. Entonces imagínense estas historias. Sin embargo, recuerde, la Biblia no es que el libro la Biblia es un libro maravilloso. El inconveniente aquí es cómo le malinterpretamos, el significado que le ponemos a estas historias. Obviamente nos han contado lo que les conviene a las diferentes instituciones religiosas. ¿Para qué? Para mantenernos pobres. Esta es lo que Dios quiere, que seas pobre. Bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Y ahora, ¿y los ricos dónde quedan? ¿Dónde van a ir? Pues, si se da cuenta, entonces, Dios quiere que seas pobre. Esta creencia es tan limitante. Entonces, lo que les digo es, nos quedamos con estas creencias de que Dios quiere que seamos pobres. Entonces, nunca más vamos a permitir que nos instalen estas creencias. Recuerden que nosotros tenemos el poder de reprogramar nuestra mente y es lo que estamos haciendo. Y vamos a quedarnos con la creencia de que Dios quiere que seamos ricos. Y si queremos contarnos historias que sean a nuestro favor, como por ejemplo que no es que Dios vivió en un establo, nació en un establo por las circunstancias que se habían dado en ese tiempo, en esa época, que la historia cuenta que fueron a censarse en Belén, que María y José fueron a un censo y como había cantidad de gente, no había lugar como para poder dormir en el pueblo, en ese caso en la ciudad de Belén. Entonces, ¿qué pasa? Que muy amablemente, como no había ya dónde, estaba todo copado, le dijeron si quieren, por favor, y como ya estaba yendo a dar a luz, entonces si quiere, por favor, utilice el establo. Eso es lo que sucedió, pero son las circunstancias. No es que José haya sido pobre, ni que es más. Por ejemplo, la historia cuenta que José fue un artesano, tenía el arte en las manos, tenía el poder de hacer dinero. Y en ese entonces un artesano tenía mucho dinero. Un carpintero no es como ahora, pues el carpintero antes tenía muchísimo dinero, es decir, era una gente que tenía el poder de crear con sus manos el arte de hacer de la madera para poder vender. Entonces, tenían dinero. Entonces, si empezamos a contarnos las historias a nuestro favor, a que nos queden estas historias para contarnos a nosotros y decir, ajá, entonces fue una historia que me contaron, ya les digo, dependiendo de las instituciones, que les convenía que nosotros tengamos estas creencias para mantenernos en la pobreza. Recuerden que cuando usted esté en la pobreza, ni siquiera puede pensar, no piensa, no dice voy a investigar, voy a averiguar, porque es una carencia, en este caso es una pobreza mental, ni siquiera es de dinero. Entonces empecemos a pensar por nosotros mismos, a investigar, a averiguar y también a contarnos historias de riqueza, historias de abundancia. Como que el niño, por ejemplo, ¿por qué no nos contamos? Vinieron los 3 reyes magos y le trajeron oro, incienso y mirra, y si le trajeron cofres, porque eran reyes magos, le trajeron en cantidad riquezas, ¿creen que el niño era pobre o creen que la familia era pobre? No, era una familia próspera. Entonces, para quitarnos de estas creencias tenemos que contarnos historias a nuestro favor para cambiar en nuestro inconsciente esas historias que nos han estado haciendo daño. Y también vamos a pasar a las historias familiares. Recuerde que si usted tiene una historia familiar, por ejemplo, recuerdo que vino una persona a consulta y decía que mamá se había suicidado por las deudas. Imagínese lo que es eso. Es una historia familiar que le quedó en el inconsciente de esa niña que ahora es una mujer, de que ella vio a mamá que se suicidó por las deudas. Eso, si usted tiene alguna de esas historias que están en su inconsciente porque la niña quedó grabada, la imagen de ver a mamá, imagínese ahí que se suicidó de verdad por las deudas.
Entonces esto es romper, es limpiar, es sacar del inconsciente todas esas imágenes negativas, todas esas creencias absurdas que tenemos en nuestro inconsciente de que es bueno ser pobre. Por favor, es importantísimo de que salgamos de esas creencias. A lo menos en estas situaciones después de la pandemia, que estamos en el momento donde tenemos que contarnos historias hermosas, sí, que como que la pandemia vino para crecer, para evolucionar, para reflexionar, para hacer un cambio total de nuestra mentalidad, que la pandemia fue una oportunidad, que la crisis fue una oportunidad de cambiar, de reflexionar, oportunidad de pensar diferente. Entonces, eso es lo que tenemos que sacar. De lo peor, sacar lo mejor y contarnos historias que nos ayuden a nosotros. Así es que recuerden que estoy en Yacán y que si ustedes son de las personas que dicen, es el momento de limpiar toda esta basura que tengo en mi inconsciente, que ni siquiera son creencias mías, sino que me han instalado, por favor. Yo estoy aquí, recuerden que si ustedes me lo permiten, soy su entrenadora mental y estoy aquí para ayudarles y para juntos avanzar, crecer y evolucionar en la abundancia, riqueza y prosperidad en todas las áreas de la vida. Estoy en Yacán, en la vía Guaranda Chimbo. Puede venir si desea hacer consulta privada directa conmigo o puede venir a los talleres que tenemos de adultos para jóvenes y también a conferencias gratuitas los días martes. Muchísimas gracias, recuerden que lo hago con todo el corazón del mundo, les amo mucho y hasta un próximo video. Chao, chao.